vamos primero, hay dos temas de periodismo que me gustaría tomar aquí. Una es que culpan a los periodistas deportivos de ser ellos los que incitan la violencia en el fútbol. Y dos, la desinformación que salió durante el sábado en la noche y durante el domingo, ¿no? Primero vamos con la cuestión de los periodistas. ¿Será cierto que si un periodista dice, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? Porque así mucha gente lo toma. Mucha gente empieza a decir, es que personajes como David Faitelson, es que personajes como José Ramón y su odio a la América, es que personajes como Álvaro Morales y su burla hacia las Chivas, hacia los Pumas, burlarse de todos, ¿no? Verlos por debajo, contrapuntear a todos los demás, de que ya no exista según un análisis, la gente dice que ya es más como gente nada más discutiendo por discutir, ¿no? Ya sin argumentos, cuando realmente sí hay argumentos, pero la gente se va más por el chisme que pueda haber, ¿no? Cuando ya se calientan estos personajes y le empiezan a decir, sí, como le decían a uno, ¿no? Es que te metes chochos, ¿no? Te metes chochos, ¿no? Cuando no tiene nada que ver en el tema de conversación. Entonces, realmente, en Twitter, sobre todo ya sabemos que Twitter es bien bipolar. Un día todos aman a todos y otro día todos se odian. Y es una de las redes sociales donde, donde todos son anónimos. Tú puedes crear rápido una cuenta y empiezas a publicar a cierta persona, te odio, te detesto, bla, 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 ¿no? Y cierras esa cuenta, bueno, la dejas ahí, pero nunca más la vuelves a abrir. Y molestas a las personas, ¿no? Entonces aquí es, realmente los periodistas tienen la culpa de incitar a la gente y después ver todas esas escenas de las que vimos en la corregidora el sábado. ¿Son realmente los periodistas deportivos los culpables? No creo, Creo que vamos a defender al gremio de esta manera. No. Ajá. Los medios y el periodismo creo que tienen un poder muy importante dentro de todos lados, en todos los países, dentro de todos los gobiernos, en todas las estructuras sociales. Creo que el periodismo y los medios son como una de las bases principales. Más el periodismo porque pues siempre está tratando de transmitir la verdad, transmitir la voz de las personas que no pueden expresarlo para buscar transmitir su realidad, ¿no? Así que para eso está el periodismo. Y muchas veces nosotros como periodistas, pues sí, transmitimos un mensaje. Y este mensaje pues llega a una gran cantidad de personas que tal vez no tienen el tiempo o las ganas o el deseo de investigar o de hacer algún análisis. Pues el periodista les da ya la información desglosada para que ellos puedan analizarla, ¿no? Puedan digerirla. Sin embargo, hay muchos discursos de periodistas que también la gente los adquiere, ¿no? Hay discursos, he escuchado muchas oraciones y frases de periodistas o escritos o cosas que han dicho otros periodistas en voz de otras personas. Y eso, digo, a la vez es interesante porque, pues, de cierta forma ellos están aprendiendo y están tomando como esa idea para poder tener un argumento dentro de un diálogo. Y eso está bien, ¿no? Porque dotas de conocimiento a los demás. Sin embargo, hay momentos en los que sí, la información llega a ser, pues, manipulada, y es ahí donde podemos ver que, pues, de cierta manera el periodismo no se está llevando correctamente. Voy al punto de que podemos verlo en el evento del sábado pasado, que, digamos, acusan a la seguridad de abrir las puertas para que las barras se enfrentaran, ¿no? Uh-huh. Digo, estamos interpretando solamente una imagen, ¿no? Una fotografía o un video. Es esa la interpretación que vemos. No sé si ustedes hayan tenido acceso a un audio o algo así, pero lo que yo puedo interpretar de eso es de que tal vez estaban forzando al de seguridad para que abriera la reja, ¿no? Muchos medios cabezaron esa nota como que los policías, la seguridad del estadio había abierto, ¿no? Como intencionalmente las puertas para que se enfrentaran.
Digo, me pongo en el papel del seguridad que tienes a 30 personas de la barra enfurecidos queriendo golpear a todo contra todo y no le importa y te pueden amenazar, te están amenazando a ti o me están amenazando a ti para que abra la puerta. Digo, la última creo que lo vamos a tener que hacer por seguridad, ¿no? Por así que por tratar de protegerte a ti, porque de todos modos, si no la abres, puede ser que te golpeen. Ellos estaban golpeando a todo mundo, ¿no? Así que no creo que no hubieran evitado hacerlo. Así que, pues es lo que te digo. Este tipo de información hay que tener muy en cuenta, porque ese es un ejemplo, creo que yo tomo para mostrarle a la gente el tipo de manipulación que hay, ¿no? En los medios. O sea, a través de una imagen le dieron un discurso que tal vez no era el real. Sí, y por ejemplo, siguiendo lo que tú decías, y es cierto, porque el sábado se empezaban a filtrar luego las escenas de los policías, ¿no? Abriendo las puertas, haciéndose que yo estoy así, y hay una escena, ¿no? De un policía que está hablando por teléfono y todos corriendo atrás de él, ¿no? O escena donde está la desigualdad. ¿Sabes qué? Esa escena me recordó cuando, no sé si recuerdas, Sergio, que a nuestro amigo Edgar lo andaban tentando por ahí. Y se decía, güey, ándale, así. No sé de qué hablas, ¿eh? Pero dijiste no. ¿Sabes de qué hablo? Pero dices no. No, ya, perdón, disculpa. Luis, ¿crees que sean los periodistas los culpables de fomentar la violencia o de cierto modo hacerla, crearla, nacerla, y que ya el seguidor, el fanático del fútbol, al estar viendo de lunes a viernes estos debates, al estar leyendo sus columnas de estos mismos personajes, pues empieza a agarrar como cierto odio hacia ciertos equipos rivales, y que llegue el sábado o el domingo y ahora sí, ¿no? Ya me calenté, estoy calientito, porque ya me dijeron que es una gran rivalidad lo que tenemos contigo, y quien sea, te voy a golpear, ¿no? Pues mira, lo primero, recordar las palabras de Carlos Septién: no por estar en un medio eres periodista, ¿no? Exacto. Grandes palabras, ¿no? No por escribir en un periódico, bueno, a él le tocó el radio y la tele de inicios, ¿no? Pero no por estar en esos espacios tú ya puedes autonombrarte periodista, ¿no? Y pues en ese sentido, personajes como Álvaro Morales lo ha dicho: yo no soy periodista, yo hago televisión, ¿no? Pero también al mismo tiempo es cierto que eso no es una excusa para tener una responsabilidad a la hora de tener un micrófono, como dicen, ¿no? Es cierto que, mira, te voy a ser sincero, lo que es el personaje, porque es lo que hablan, que lo vemos en el mundo de YouTube, las redes sociales, que no, es que soy un personaje, ¿no? Pero también acá en la televisión dicen, no, es que por ejemplo, en algún otro programa era un programa enfocado a Chivas, invitaron a este personaje, Álvaro Morales, y ahí, como no es no sé, supongo que no es la misma audiencia, ahí sí reconocía, por ejemplo, que Chivas era un equipo grande, que en sus espacios ya de ESPN jamás va a salirse del guión, por decirlo así, ¿no? Entonces dicen, no, pues es de que es un personaje. Y he visto otros en estos espacios más reducidos diciendo, pues también ustedes ¿cómo se llama? Le dan demasiada importancia a la opinión de alguien que ni conoce, ¿no? O sea, y es cierto, o sea, son dos papeles, ¿no? El público sí necesita pues un mayor criterio, que también es difícil, no es nada más así de formarlo, formar criterios, y bueno, es algo que hemos discutido varias veces, ¿no? Muchas veces el dueño lo que te pide son números, ¿no? Necesito tanta interacción en las notas, necesito tantos clics en un video, necesito números, ¿no? Números. Y bueno, ya, eso es algo que también quizá algún día veamos, que al final lo que le importa a Google es la interacción, ¿no? El video que se está viendo, no sé si llegaron a ver un video que les mandé sobre cómo nacieron los videos de opinión, ¿no? Los videos de críticas, y cómo al final, como estaba formado YouTube, empezó a alimentar el odio. Empezaron a crecer canales de odio,
críticas, de el acoso, y prácticamente un canal que se dedicaba a eso llegó a tener más de 1 millón de suscriptores. Hablábamos de casi 5 millones de suscriptores, un canal que se basaba en el bullying, ¿no? Ujú. Y tanto se salió de control que, bueno, de ahí nacieron muchas políticas de YouTube. Pero pues pasa también en el fútbol, ¿no? Solo que es un poco más disfrazado, ¿no? Que, ya sabes, digamos, las clásicas burlas. Ay, que los de Chivas nada más, cada 10 años ganan títulos, ja, 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 ¿no? Que el América siempre roba, que el Cruz Azul, pues, siempre va a ser el Cruz Azul, que Pumas, el equipo pobre que no es grande, ¿no? Y así. El Toluca pues gana mucho, pero pues nadie lo conoce, esa es la escala del fútbol o algo así, llegan a hacer las bromas. Pero pero también tiene que ver con esta necesidad de generar pues odio, ¿no? O generar narrativas que llaman de competición, ¿no? Por ejemplo, seamos sinceros, ¿qué tanto? Bueno, creo que esto es aquí con Edgar, que está muy metido, bueno, en su trabajo, ¿no? ¿Qué tanto se influyó Javier Aguirre cuando llegó al fútbol? Que pues a la hora de que no era o no pudo cumplir las expectativas, cómo se generó un odio hacia él, ¿no? Casi se llegó a las amenazas de muerte, digo, al final ahí también tenemos que ver cómo se llegó a ese color en las barras o la afición, que le cantaban canciones o le dedicaban canciones directamente al entrenador vasco, ¿no? Que decían ya se va, El Vasco ya se va. Ajá, que su juego es un asco y no sé qué, y que al final es una presión que a veces ya no tiene que ver con el fútbol, ¿no? O sea, no se cumplió una expectativa, salió al final con todo este tema de que mucha de la gente que fue a apoyarlos al Mundial de Clubes allá a Medio Oriente, pues les pagaron, la propia directiva les pagó, y ahora sí que como personaje que cría cuervos, pues al ver que no cumplieron la misma afición de los que los estaba acosando, ¿no? Ahí son cosas, ¿no? Que luego no se permiten decir, porque la misma prensa, tú nos has dicho, bueno, que Monterrey tiene muchos en su nómina, ¿no? Por decirlo así. Para infiltrarlos, decir que son grandes, ponerlos en el centro de atención, y cuando se salen, no, yo ya no tengo que ver. Me dijiste que yo inflara a tu equipo, que decía que era competitivo. Ya no es mi culpa. Eso es el problema con este periodismo deportivo, ¿no? O este nuevo periodismo, ¿no? Y ahora, como alguna vez tocamos, como ya vienen otros elementos que tienen que hablar ahora de videojuegos, que tienen que de repente hablar de otras cosas, de criptos, así tienen que informar, porque ya viene la nueva publicidad, pues ya se molesta, ¿no? Ya no vamos a hablar de fútbol. Amigo, nunca has hablado de fútbol, ni te importa el fútbol, ¿no? O sea, cuando según uno va a ver que cuál es el problema con las tácticas, con las jugadas, y a veces termina siendo, ¿cómo se llama? Un programa de griterío, ¿no? ¿Por qué destaca más fútbol picante? Por las cosas que le dicen a Faitelson. Sí, pero también hay que ver aquí, y es lo que no ven toda la gente. Tú vas dirigido a un público muy, muy objetivo, ¿no? ¿Quién ve en la noche los programas deportivos? La gente que viene del trabajo, la gente que se quiere distraer. Y es como, por ejemplo, Álvaro Morales lo decía, yo conozco a la gente que me sigue, sé cómo es la gente que me sigue, sé cómo piensa la gente que me sigue. Yo sé que a las 11, 12 de la noche, un académico no me va a estar viendo, o quizás sí, ¿no? A lo mejor está desvelado y me ve, ¿no? Pero no va a ser su target o su público fiel o que lo va a estar viendo todas las noches. Entonces él arma un show para poder se entretener a ese tipo de gente. Porque eso es algo importante, porque incluso cuando hay programas en el que se habla de tácticas, se habla de fútbol, de estrategias, esto y esto, y cuando empiezas a hablar de eso, ellos lo han dicho, los números bajan. La televisión, ¿qué es? De números, de rating, tener patrocinadores. Y entonces es por eso que hoy en día tenemos tantos programas
de debate y de debate tirándose uno con otro, ¿no? Algunos sí con fundamentos, otros ya se meten con la personalidad de las personas, que es ahí cuando ya se rompe esto.